Quiero compartir con ustedes una enseñanza, un pequeño estudio que hice para ustedes. Hay muchas cosas que se pueden estudiar acerca del retorno del nacimiento de nuestro Señor. Eh, Hay muchos detalles, la escritura da muchísimos detalles acerca de cómo fue su nacimiento, a pesar de que solamente está cubierto en el Evangelio de Mateo y en el Evangelio de Lucas, básicamente los detalles sobre su nacimiento. Hay muchas cosas en las que se puede profundizar y las que requieren un estudio minucioso. Yo hice este estudio sencillo, hay muchas más cosas en las que se puede ahondar, hay muchas más cosas que se pueden estudiar, hay mucho que aprender y que obviamente nuestro Señor es digno de que escudriñemos las escrituras buscando conocerle a Él y buscando entender estos detalles que si nuestro Padre los dejó en la Biblia, en la Escritura, tiene una razón de ser. Segunda Timoteo 3:16 dice que toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir en justicia. Toda la Escritura, desde Génesis hasta Apocalipsis, es respirada de Dios, es literalmente lo que dice el griego. Dios respiró su escritura, es por eso que cuando nosotros vamos a la palabra, estamos recibiendo el aliento, la vida misma de Dios. Como sabemos, no es un libro cualquiera la Biblia, sino que es un libro que contiene la respiración, el aliento mismo de Dios. Así que, dado que Dios escribió esta escritura es perfecta. Podemos encontrar ciertas inconsistencias, como hay muchas personas o estudiosos específicamente en el tema del nacimiento de nuestro Salvador, dicen que no es consistente la escritura, que no es correcta en los detalles que da. Sin embargo, mayormente los errores pueden encontrarse o en nuestro entendimiento o en la traducción de las escrituras mismas. Recordemos que estos escritos o estas traducciones que tenemos al español, al inglés o o a otros idiomas no son el texto original, no es lo que fue dado originalmente. Entonces, han pasado siglos desde que fue escrita esa escritura y con el tiempo se han introducido errores en la escritura, pero eso no quiere decir que no deba ser objeto de estudio y que no tenga una precisión y que no tenga la hermosura que Dios le imprimió ahí. Y en este tema referente al nacimiento de nuestro Salvador, quiero que leamos el libro de Lucas. Mateo también da bastantes detalles acerca del nacimiento de nuestro Salvador, pero hoy nos vamos a enfocar en el libro de Lucas. Vamos a leer los dos primeros capítulos de Lucas. Lucas 1:1 dice, puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos las enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra, me ha parecido también a mí, pues, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, que Teófilo, por cierto, significa amado de Dios. Tú eres el amado, tú eres la amada de Dios, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Versículo 5. Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías. En el entorno histórico del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, Israel estaba bajo el yugo romano. Era una época o fue una época de gran oscuridad para el pueblo de Dios. Habían pasado 400 años, imagínense, 400 años desde el profeta Malaquías, que es el último libro que encontramos en el Antiguo Testamento, hasta estas epístolas, específicamente hasta el profeta Juan, que fue el siguiente profeta desde Malaquías. De Malaquías a Juan pasaron 400 años. Todo ese tiempo no había la voz de un profeta en Israel. Era rey en aquella época el llamado Herodes el Grande. Este hombre erigió el segundo templo y fue responsable de la matanza de los niños menores de 2 años o menores de 2 años en Belén y sus alrededores, que está registrada en Mateo 1:16 a 18, después de la visita de los sabios del Oriente, que estaban buscando a ese rey que había nacido. Este es el contexto, digamos, histórico
estaban bajo el yugo romano. Nuestro Dios dejó minuciosamente escrito que esto ocurrió en días del rey Herodes, el que se le llama Herodes el Grande. Entonces habla de un sacerdote llamado Zacarías. Dice aquí un sacerdote llamado Zacarías. Por cierto que Zacarías, el nombre de Zacarías significa Dios se ha acordado. De la clase de Abías, hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth, que quiere decir Dios es mi promesa o promesa de Dios. El nombre de Elizabeth quiere decir Dios es mi promesa o promesa de Dios. Y vemos que Zacarías pertenecía a esa sección apartada del pueblo de Israel para ser servidores de Dios. Y también vemos que su mujer Elizabeth también era de las hijas de Aarón, es decir, venían de este linaje que era gente que había sido designada por Dios para servir en el templo específicamente. Y la escritura describe en el versículo 6 que ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensiblemente en todos los caminos y ordenanzas del Señor. Es muy hermoso ver que en este relato en Lucas vemos que rodeó a nuestro Señor Jesucristo gente piadosa, gente creyente. Y está hablando aquí específicamente de Zacarías y Elizabeth, que fueron los tíos de nuestro Señor Jesucristo y los padres de Juan el Bautista. Pero no tenían hijos. Zacarías y Elizabeth no tenían hijo porque Elizabeth era estéril y ambos eran ya de edad avanzada. Aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso entrando en el santuario del Señor. Y quiero leer este pequeño fragmento de un artículo que dice así: había 18,000 sacerdotes en Israel, divididos entre los diferentes grupos. 18,000. 14 de estos 18,000, no 14,000, sino 14 sacerdotes, recibieron el privilegio de ofrecer el incienso durante solo un año. Solo se podía tener esa oportunidad una vez, si es que se tenía. Así que en 10 años, 140 sacerdotes tuvieron el inefable privilegio de entrar en el lugar santo y ofrecer las oraciones de intercesión por el pueblo. La ofrenda del incienso representaba las oraciones del pueblo de Dios y estaba destinada a ser un aroma agradable para Dios. La gran mayoría de los sacerdotes nunca tuvieron la oportunidad de ofrecer esta sagrada tarea en el lugar santo del templo. La gran mayoría de los sacerdotes nunca tuvieron la oportunidad de ofrecer esta sagrada tarea en el lugar santo en el templo. ¿Cómo conseguía un sacerdote la oportunidad de realizar esta sagrada tarea? Bueno, no era elegido por sus compañeros sacerdotes para hacerlo. No había ningún concurso para determinar quién era el más justo de los sacerdotes para ser digno de la tarea. No. El único que podía elegir a un sacerdote para este servicio sagrado era Dios mismo, lo cual hacía mediante el sorteo. Había un sorteo que se hacía y esto no es como la lotería o lo que conocemos. En las tierras bíblicas había algo que se llamaba las suertes y la gente que servía a Dios usaba esta costumbre para ver a quién designaba Dios específicamente para una tarea. Vemos que aquí que la suerte le cayó a Zacarías, esta suerte que pudo no haberle tocado nunca en la vida. Había cientos, miles de sacerdotes y a él le tocó esa oportunidad. Es decir, Dios lo eligió en ese momento para entrar y ofrecer el incienso, que era como elevar esas oraciones a Dios. Entonces, Lucas 1:10 dice, y toda la multitud del pueblo estaba afuera orando a la hora del incienso. Y este es otro segmento de este artículo. Se nos dice, le tocó en suerte quemar incienso cuando entró en el templo del Señor y toda la multitud del pueblo estaba fuera orando a la hora del incienso. Las oraciones se ofrecían por la nación en estas ocasiones, tanto por la mañana como por la tarde, pero la gran multitud llegaba al anochecer para ofrecer estas oraciones.
Se reunían fuera del templo y oraban mientras observaban el humo que salía del templo. Cuando se quemaba el incienso, el humo subía en espiral desde el techo del templo. Esa era la señal para que la gente en el patio se postrara sobre sus rostros en agradecimiento por las oraciones de intercesión que se habían ofrecido a su favor. Lucas 1:11 dice, y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Estamos hablando de Zacarías. Zacarías tuvo este momento glorioso en su vida, este momento especial en su vida, en que él se le permitió entrar a este lugar santo para ofrecer el incienso por las oraciones de la gente. Y él se encontraba ahí y apareció un ángel del Señor. Un ángel del Señor se puso en pie a la derecha del altar del incienso, y se turbó Zacarías al verle y le sobrecogió temor. Pero el ángel le dijo, Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y llamará su nombre Juan, que significa Dios es misericordioso, o aquel que está lleno de la gracia de Dios. Y tendrás gozo y alegría. Muchos se regocijarán en su nacimiento, porque será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Hasta donde yo tengo conocimiento, no hay otro registro de una persona que hubiera que hubiera recibido el Espíritu Santo desde el vientre de su madre. Juan recibió este honor. Él tenía el Espíritu de Dios desde el vientre de su madre. Otra vez otro segmento de este estudio dice, el ángel dijo esto porque Juan sería nazareo. Los nazareos hacían un voto de no beber alcohol. Esto reflejaba un nivel más profundo de devoción a Dios, y este voto del nazareo está registrado en Números 6:1-27, que fue el voto en el que vivió Juan todos los días de su vida. Mientras que el hombre judío común bebía alcohol, este profeta no lo hacía. El ángel estaba diciendo que Juan estaría completamente dedicado a la tarea que se le había encomendado. Dios estaba extendiendo su mano a Israel y envió a Juan delante del Salvador para anunciar su llegada. Esto es parte, estos fragmentos que les estoy compartiendo son de un estudio que se llama, o de un artículo que se llama El ángel y Zacarías de R.C. Sproul. Lucas 1:16, y está hablando de Juan, y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos, e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia, de los justos para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Y miremos lo que nuestro Señor Jesús dijo acerca de Juan el Bautista en Lucas 7:28. Os digo que entre los nacidos de mujeres no hay mayor profeta que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de Dios es mayor que él. En otras traducciones dice el más humilde, que yo pienso que se está refiriendo a nuestro Salvador mismo. Dijo que entre los nacidos de mujeres no hay mayor profeta que Juan el Bautista. Y pensemos en esto, porque si leemos, hay relatos asombrosos sobre Elías, sobre Eliseo, sobre Samuel, sobre Daniel. Hay muchos hombres de Dios, profetas, Isaías, Jeremías, que dieron un gran servicio a Dios, pero nuestro Señor Jesucristo dijo que no había mayor profeta que Juan el Bautista, porque él había sido enviado para preceder y anunciar el ministerio de nuestro Señor Jesucristo en medio de esta oscuridad tan grande que había en Israel y por supuesto en todo el mundo. Lucas 1:18. Dijo Zacarías al ángel. Vemos que estamos en este contexto en que Zacarías está haciendo este servicio único en su vida, y se le aparece este ángel, le habla del nacimiento de Juan, le habla del ministerio de Juan, y él dice, ¿en qué conoceré esto? Y la Nueva Versión Internacional dice, ¿cómo podré estar seguro de esto? Es decir, él tuvo duda, él tuvo incredulidad, él no estaba creyendo al mensaje del ángel, porque yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. 19. Respondiendo el ángel le dijo, yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios, y he sido enviado a hablarte y darte estas buenas nuevas.
Y ahora quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que esto se haga, por cuanto no creíste mis palabras, las cuales se cumplirán en su tiempo. Y el pueblo estaba esperando a Zacarías y se extrañaba de que él se demorase en el santuario. Pero cuando salió no les podía hablar y comprendieron que había visto visión en el santuario. Él les hablaba por señas y permaneció mudo, y cumplidos los días de su ministerio, se fue a su casa. Algo que quiero hacer notar aquí es la forma tan asombrosa y magistral en que Dios trabaja con sus tiempos. No veremos a detalle el relato en el libro de Mateo acerca del nacimiento de nuestro Salvador, pero hay una escritura que quiero compartir con ustedes y que está insertada en medio de la genealogía de Jesucristo que comprueba su derecho al trono de Israel. Es decir, en Mateo, Mateo presenta a nuestro Señor Jesucristo como rey y lo primero que expone el libro de Mateo es la genealogía de Jesucristo y su derecho al trono de David, su padre. Mateo 1:17 dice, de manera que todas las generaciones desde Abraham hasta David son 14. Desde David hasta la deportación a Babilonia, 14. Y desde la deportación a Babilonia hasta Cristo, 14. Nuestro Dios omnipotente es un matemático tan asombroso y genial. Él respeta el libre albedrío, respeta la libre decisión de los hombres de seguirle o no, y de alguna forma magistral hace que los tiempos coincidan y cuadren con una precisión matemática divina y genial, asombrosa. Hubo exactamente 14 generaciones desde Abraham hasta David, 14 generaciones desde David hasta la deportación en Babilonia y 14 generaciones desde la deportación de Babilonia o a Babilonia hasta Cristo. ¿Cómo puede nuestro Padre hacer cuadrar tiempos tan precisos en la vida de los creyentes y hacer cumplir su palabra? Esto es algo que nos causa gran admiración y asombro. Esto es algo que presenta la Escritura muchas veces. Estas coincidencias, estos tiempos, estos periodos, la forma en que trabaja Dios, que es algo que sorprende nuestra mente humana. Eh, Tenemos definitivamente un gran Dios. Nuestro Señor vino al mundo en un momento muy preciso y determinado por Dios. Su nacimiento estuvo rodeado de gente hermosa, incluyendo por supuesto sus padres, José y María, que fueron creyentes asombrosos para aceptar la voluntad de Dios en sus vidas. Y vamos a ver Lucas 1:24. Después de aquellos días, concibió su mujer, y está hablando de Zacarías, su mujer Elizabeth, y se recluyó en casa por 5 meses diciendo, así ha hecho conmigo el Señor en los días en que se dignó quitarme afrenta entre los hombres. Se consideraba realmente una desdicha, una desgracia, y que el favor de Dios se había apartado de una mujer si ella no podía tener hijos. Así que Elizabeth, en una edad avanzada, Dios le está bendiciendo con un hijo y con un hijo que sería, según las palabras de nuestro Señor Jesucristo, el profeta más grande que ha habido entre los hombres, excepto, por supuesto, nuestro Señor Jesucristo, a quien también se dice que es un profeta. También la Escritura dice que Él es un profeta. Versículo 26 de Lucas 1, al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo, salve, muy favorecida, salve, altamente favorecida. El Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba qué salutación sería esta. Entonces el ángel le dijo, María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús, que significa Yahweh, salvación. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Qué hermosa profecía, qué hermosas palabras, qué significativas palabras para esta mujer,
para María, que estaba recibiendo el honor de concebir en su vientre al Mesías prometido. Y él dice aquí que iba a recibir el trono de David, su padre, y todo esto está todavía en el futuro. Esto le fue revelado a María 2000 años atrás, y esto está todavía en el futuro, cuando él reciba este reino, cuando él reine sobre la casa de Jacob, y que su reino no tendrá fin. Nosotros somos parte de todo eso. Nosotros estaremos en ese momento, en nuestros nuevos cuerpos, en nuestro cuerpo celestial que recibiremos viendo cómo nuestro rey reina para siempre. Versículo 34. Entonces María dijo al ángel: ¿Cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo: El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y aquí tu parienta Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez, y este es el 6.º mes para ella, la que llamaban estéril, porque nada hay imposible para Dios. Entonces María dijo: He aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Vemos que esa mujer, que era una mujer muy joven, en el oriente se casaban muy, muy jovencitas las mujeres, los hombres y las mujeres, los jóvenes se casaban bastante jóvenes. Ella debió tener unos 13, 14 años cuando este ángel la visitó, y vemos que ella tuvo esa actitud de decir: He aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Ella sí le hizo preguntas al ángel, pero de una manera diferente a la que había hecho Zacarías. Zacarías cuestionó la veracidad de la información que le estaba dando el ángel. Respondió con incredulidad, pero María respondió con mansedumbre, hizo preguntas y respondió con mansedumbre, y tuvo su corazón totalmente dispuesto. Nuestro Dios la eligió por eso, porque ella tuvo ese corazón dispuesto para ser madre del Mesías. Ella preguntó: ¿Cómo va a ser esto si yo no conozco varón? Y no lo puse aquí, pero planeo dejarlo al pie del audio, un enlace a un estudio que se llama El noviazgo y el matrimonio, costumbres del matrimonio, que es un artículo del obispo Case Pillay, que habla de las costumbres en el Oriente sobre el matrimonio, si quieren saber un poquito más acerca de esto. En Lucas 1:39 dice: En aquellos días, levantándose María, fue deprisa a la montaña, a una ciudad de Judá, y entró en casa de Zacarías y saludó a Elizabeth. Y aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, la criatura saltó en su vientre. Y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo, y exclamó a gran voz y dijo: Bendita tú entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre. ¿Por qué me concede esto a mí? Que la madre de mi Señor venga a mí, porque tan pronto como llegó la voz de tu salutación a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. Y bienaventurada la que creyó, porque se cumplirá lo que le fue dicho de parte del Señor. Y vemos que en esta, como les mencionaba al principio, alrededor del nacimiento de nuestro Señor, hubo esta gente creyente, esta gente que recibió esta unción del Espíritu Santo. Recordemos que en el Antiguo Testamento la gente no tenía el Espíritu Santo sobre ellos, ni siquiera los profetas lo tenían de una forma permanente. Era algo que tenían condicionado a su obediencia, y en ciertos momentos solamente. Era un espíritu que se les daba para que cumplieran ciertas tareas. Vemos aquí que tanto María como Elizabeth fueron llenas de del Espíritu Santo. Elizabeth pronunció estas palabras sobre María, y vemos en el versículo 46 que entonces María dijo: Engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios, mi Salvador, porque ha mirado la bajeza de su sierva. Pues he aquí, desde ahora me dirán bienaventurada todas las generaciones, porque me ha hecho grandes cosas el poderoso. Santo es su nombre, y su misericordia es de generación en generación a los que le temen. Hizo proezas con su brazo, esparció a los soberbios en el pensamiento de sus corazones, quitó de los tronos a los poderosos y exaltó a los humildes.
A los hambrientos colmó de bienes y a los ricos envió vacíos. Socorrió a Israel su siervo, acordándose de la misericordia de la cual habló a nuestros padres, para con Abraham y su descendencia para siempre. Y se quedó María con ella como 3 meses después, se volvió a su casa. Versículo 57. Cuando a Elizabeth se le cumplió el tiempo de su alumbramiento, dio a luz un hijo. Y cuando oyeron los vecinos y los parientes que Dios había engrandecido para con ella su misericordia, se regocijaron con ella. Versículo 59. Aconteció que al 8.º día vinieron para circuncidar al niño y le llamaban con el nombre de su padre Zacarías, pero respondiendo su madre dijo, no, se llamará Juan. Le dijeron, ¿por qué? No hay nadie en tu parentela que se llame con ese nombre. Entonces preguntaron por señas a su padre cómo le quería llamar. Y pidiendo una tablilla escribió diciendo, Juan es su nombre. Y todos se maravillaron. Al momento fue abierta su boca y suelta su lengua, y habló bendiciendo a Dios, y se llenaron de temor todos sus vecinos. Y en todas las montañas de Judea se divulgaron todas estas cosas, y todos los que las oían las guardaban en su corazón, diciendo, ¿quién pues será este niño? Y la mano del Señor estaba con él. Y Zacarías su padre fue lleno del Espíritu Santo y profetizó diciendo, bendito el Señor Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo y nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David su siervo, como habló por boca de sus santos profetas que fueron desde el principio, salvación de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos aborrecieron, para hacer misericordia con nuestros padres y acordarse de su santo pacto, del juramento que hizo Abraham nuestro padre, que nos habría de conceder, que librados de nuestros enemigos sin temor les sirviéramos, les serviríamos en santidad y en justicia delante de él todos nuestros días. Y tú, niño, profeta del Altísimo, serás llamado, porque irás delante de la presencia del Señor. Y aquí está hablando una profecía a Juan específicamente. Y tú, niño profeta del Altísimo, serás llamado, porque irás delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos, para dar conocimiento de salvación a su pueblo, para perdón de sus pecados, por la entrañable misericordia de nuestro Dios, con que nos visitó desde lo alto la aurora. Esa es la razón por la que nació nuestro Salvador, por la entrañable misericordia de nuestro Dios que nos visitó desde lo alto la aurora, para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, para caminar nuestros pies por camino de paz. Y el niño crecía y se fortalecía en espíritu y estuvo en lugares desiertos hasta el día de su manifestación a Israel. Y está hablando de Juan. Lucas capítulo 2, versículo 2. Aconteció en aquellos días, no, es el versículo 1, perdón. Aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria, e iban todos para ser empadronados cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret a Judea, a la ciudad de David que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, y para ser empadronado con María, su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Dice aquí, como les dije, hay muchos detalles que dejan precisión en cuanto al tiempo histórico en que nació nuestro Señor Jesucristo. Hay muchos detalles que nos dejan pistas del momento en que nació nuestro Señor Jesucristo e incluso de la fecha exacta, que es algo que no alcancé a cubrir en este estudio, pero hay estos acontecimientos históricos. Habla aquí de un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. Y el capítulo 2 nos da esta información histórica que enmarcó el nacimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Muchos detractores acusan a las escrituras de ser imprecisas, porque confunden dos censos que hubo y el cargo exacto que tenía Cirenio en aquella época, porque aquí habla de un Cirenio, gobernador de Siria, y este hombre aparece
en la historia con diferentes cargos en estas tierras. Voy a leer un pequeño fragmento y ahora les digo de qué artículo es este. Sabemos que Cirenio era gobernador de Siria en los años 6 y 7 después de Cristo, y en este tiempo llevó a cabo un censo, pero no fue el mismo censo que hizo viajar a José y a María a Belén. Lucas nos habla de este otro censo en Hechos 5:37. Además de esto, sabemos que cuando Jesús nació en Belén, vivía aún el rey Herodes el Grande, un hombre que había convertido el templo de Dios en Jerusalén en una de las maravillas del mundo, pero también un hombre que era gravemente paranoico. Él mandó matar a todos aquellos de quienes sospechaba que podían aspirar al trono, inclusive su propia familia. Este fue aquel Herodes que mandó matar a los niños de Belén después de escuchar del nacimiento de Jesús. José, María y Jesús, advertidos de parte de Dios, habían huido a Egipto antes de la matanza y no regresarían hasta después de la muerte de Herodes. La mayoría de los libros de historia nos dicen que Herodes murió en el año 4 antes de Cristo. El escritor judío Flavio Josefo en Antigüedades, referencias 1 y 2, cuenta que Herodes el Grande murió después de un eclipse lunar y antes de la siguiente Pascua. El historiador alemán Emil Schurner descubrió hace un siglo atrás que en el año 4 antes de Cristo hubo un eclipse lunar, aunque solo parcial, que pudo ser visto en Israel, por lo cual concluyó que Jesús debía haber nacido en el año 4 antes de Cristo o antes de esa fecha. Ahora se nos presenta un problema porque por un lado leemos que Jesús nació cuando Cirenio era gobernador de Siria, que según los historiadores era 6 años después de Cristo, o sea, en el año 6 después de Cristo. Y por otro lado concluimos que Jesús debe haber nacido antes de la muerte de Herodes, que ocurrió 10 años antes. Esta aparente discrepancia es agua sobre el molino de muchos escépticos y de diarios que todos los años publican otra teoría sobre la persona de Jesús. Sin embargo, vamos a ver que no hay contradicción en la Biblia, sino solo conclusiones prematuras por no tener la información completa. En primer lugar, hay buenas razones para creer que la muerte de Herodes fue posterior al año 4 antes de Cristo. Hubo varios eclipses lunares en aquellos años. Uno de estos fue un eclipse total en el año 1 antes de Cristo. El año 1 antes de Cristo es para la astronomía el año 0. En este mismo tiempo, el senador romano confirió a Augusto César en su 25 aniversario como emperador el título Pater Patriae el 5 de febrero del año 2 antes de Cristo. Algunos historiadores creen que este acontecimiento fue acompañado por el censo en todo el imperio, en el que todo el mundo tenía que certificar su lealtad a César. En el Museo Arqueológico de Estambul está guardada una inscripción que data del año 3 antes de Cristo, en el que la población de Pagaflonia jura lealtad a César Augusto, dando otro indicio del carácter global del censo. En cuanto a Cirenio, que era gobernador recién años después del nacimiento de Jesús, aprendemos del mismo Justino Mártir que Cirenio, antes de ser honrado con el puesto de gobernador de Siria, oficiaba como procurador de César en la región. Esto traslada el nacimiento de Jesús más cerca del cambio de era. Vemos que es perfectamente posible tener a Herodes, a Cirenio y el nacimiento de Jesús en el año 2 antes de Cristo y armonizar perfectamente con el resto de la escritura. Esto lo saqué de un artículo llamado La Primera Navidad del sitio Llamada de Medianoche. Está explicando que la gente dice que Lucas contradice su relato porque Herodes murió el año 4 antes de Cristo, se cree que murió en el año 4 antes de Cristo, y Cirenio fue gobernador el año 6 después de Cristo. Entonces, esto quizás los hice un poquito nudos con esto. Espero que sea algo claro y que lo puedan leer con calma en una oportunidad, si así lo desean. Pero Cirenio no solamente tuvo el cargo de gobernador y incluso hay unos estudios que hablan de que
no está precisamente traducido el decir que fue Cirenio, que era Cirenio gobernador de Siria en ese momento, sino alguien que estaba a cargo, alguien que tenía un puesto, porque este hombre tuvo varios puestos en estas tierras de Israel por parte del Imperio Romano. Y también se menciona al historiador Flavio Josefo, que es un historiador muy importante del siglo I que recabó muchísima información y aunque no era un creyente, él dejó mucha información histórica que es relevante incluso para el estudio detallado de las escrituras. Lucas 1:6 dice, y aconteció que estando ellos allí, y está hablando de José y de María que llegaron a Belén para ser empadronados, para ser parte de este censo, que también se entiende que fue ese censo que se hizo cuando a Augusto César o para conmemorar que a Augusto César se le había dado ese título de patriar patria, el título que le dieron. Y se hizo este censo y este acontecimiento, esta distinción que se le dio a Augusto César fue en el año 2. La persona que escribió este artículo calcula que nuestro Señor Jesucristo debió nacer en ese año 2, pero hay evidencia que habla de que nuestro Señor Jesucristo bien pudo nacer o nació el año 3 antes de Cristo. Entonces, Lucas 1:6 dice, aconteció que estando ellos ahí se cumplieron los días de su alumbramiento y dio a luz a su hijo primogénito y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en el mesón. La razón por la que estoy leyendo y que me estoy tomando el tiempo para hablarles de lo que dicen las escrituras es porque se ha entretejido mucha tradición y muchas cosas erradas alrededor del nacimiento de nuestro Salvador. Una de ellas, la fecha. Nuestro Señor Jesucristo no nació el 25 de diciembre. Ustedes pueden hacer una búsqueda sencilla en Google porque no lo incluí en este estudio. Pero si ustedes leen cuándo fue instituida la Navidad o quién instituyó la Navidad o quién decidió que la fecha de la Navidad, eh, hay un emperador, que ahora se me escapa su nombre, que decidió esto, instituyó la Navidad, encimando a una fiesta pagana, en donde curiosamente se intercambiaban regalos. Así que hay muchas de las cosas que inclusive se hacen en la Navidad. No estoy en contra de la Navidad y no estoy en contra de que celebremos el nacimiento de nuestro Salvador, pero muchas costumbres y cosas y creencias que hay alrededor del nacimiento de nuestro Salvador tienen que ver con esa fiesta pagana que existía hace muchos siglos. Esto ocurrió alrededor del año 320, entre el 320 y 350, si mal no recuerdo, que se instituyó la Navidad en esa fecha, el 25 de diciembre. Pero ahorita, bueno, estamos viendo este detalle, o quiero ver este detalle con ustedes, lo que dice el versículo 7 de Lucas 1, que dice que dio a luz a su primogénito y lo envolvió en pañales. Case Pillay, el obispo Case Pillay, que es un estudioso de costumbres orientales, dijo en su libro Luz a través de una ventana oriental, en su volumen 2, los hijos de reyes y princesas en el oriente aún hoy en día son salados y envueltos en fajas. Es decir, se rocía una pequeña cantidad de sal sobre el bebé, significando con eso que los padres harán lo posible por enseñarle a ser verdadero. Después el bebé es envuelto en fajas o pañales. Las fajas son unas tiras finas de gasa de alrededor de 5 centímetros de anchura, con las cuales se rodea todo el cuerpo del bebé, desde los brazos y las piernas hasta quedar todo envuelto. Esto es una señal para Dios de que los padres educarán al niño para que sea honesto y leal delante del Señor y libre de rebeldía. El niño permanece así durante un espacio de tiempo que varía entre 15 minutos a 2 horas, mientras los padres meditan y hacen sus votos de compromiso a Dios concerniente al sagrado deber que les fue otorgado cuando recibieron al niño. Lucas registró el nacimiento del Señor Jesús y dio a luz a su hijo primogénito y lo envolvió en pañales o en esas fajas, acostado en un pesebre. Lucas 2:7. Sabemos que a María se le había sido anunciado por el ángel que su hijo sería llamado el Hijo de Dios. Es por ese motivo que ella fielmente actuó con él de la manera que se hacía con los hijos de los reyes y lo envolvió en estos pañales.
Lucas 2:8. Había pastores en una misma región en esa misma región, o en la misma región, que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es el Cristo, que quiere decir Mesías o ungido, el Señor. Esto os servirá de señal: hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de huestes celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Fíjense cómo el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo estuvo rodeado de gente creyente, de gente con un corazón sencillo, y cómo estos ángeles se manifestaron a estos pastores, o sea, gente humilde, gente sencilla. No fue anunciado a rey, a gente poderosa, a los religiosos de la época, sino que estos ángeles, este ángel específicamente fue a darles este anuncio a estos pastores, y después vieron a esta multitud de huestes que alababan a Dios. Eso debió ser realmente impresionante. Versículo 15: sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Y al verlo dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. Y todos lo oyeron y se maravillaron de lo que los pastores les decían. Pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto, como se les había dicho. Hablamos de esta costumbre que era en el oriente, referente a los hijos de reyes, y cómo se los envolvía con estas mantas, con estas tiras, que entiendo que eran de lino, y se hacía un tamal, podemos decir, con el bebé. Se envolvía todos sus bracitos, sus piernitas, y se dejaba por un periodo no muy largo de tiempo así. Y vemos que estos ángeles le dijeron a estos pastores que iban a encontrar al bebé envuelto en esas fajas, en esos pañales, y así fue justamente como lo encontraron. Es una de esas coincidencias que vemos que Dios hace y que nos maravilla de la forma en que nuestro Dios trabaja, porque Dios nos pone en el lugar correcto, en el momento correcto, y Dios puso a estos pastores en el lugar correcto y en el momento correcto, y encontraron a nuestro Salvador justamente en esos minutos en que Él tuvo estas fajas, con ese simbolismo y ese compromiso, ese voto que hicieron esos padres para criarle en honestidad y en rectitud. El versículo 21, estamos ahora en Lucas 2, ¿no es así? Lucas 2:21. Cumplidos los 18 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, que significa Dios de salvación, el cual le había sido puesto por el ángel antes de que fuese concebido. Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor, como está escrito en la ley del Señor: todo varón que abriere la matriz será llamado santo al Señor, y para ofrecer conforme a lo que se dice en la ley del Señor, un par de tórtolas y 2 palominos. Y aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre, justo y piadoso, esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes de que viese al ungido del Señor. Qué momento tan especial debió ser para Simeón, para este hombre que amaba a Dios, que había vivido una vida buscando a Dios, y que Dios le había revelado que no iba a ir a descansar sin que se encontrase con el ungido, sin que viera al ungido del Señor. Así que dice el versículo 27: y movido por el Espíritu vino al templo. Simeón fue, dice la Escritura, movido por el Espíritu. De alguna forma nuestro Dios pone deseos en nuestro corazón y nos lleva a ciertos lugares, nos inclina hacia ciertas personas, a hacer ciertas cosas. Y esto fue lo que pasó con Simeón. Él se acercó al templo, y cuando los padres del niño lo trajeron al templo,
para hacer por él conforme al rito de la ley, él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo: ahora, Señor, despides a tu siervo en paz conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación de los gentiles y gloria a todo tu pueblo Israel. Y José y su madre estaban maravillados de todo lo que se decía de él. Y los bendijo Simeón y dijo a su madre María: he aquí, este está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel, y para señal que será contradicha. 35. Y una espada traspasará tu misma alma, para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Ahí estaba también Ana, profetisa, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido 7 años desde su virginidad, y era viuda hacía 84 años, y no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones. Vemos que estaba también esta mujer piadosa en el templo, esta mujer que amaba a Dios. Esta, 38, presentándose en la misma hora, daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención de Jerusalén. Y les voy a leer un pequeño segmento del artículo: la evidencia bíblica demuestra que Jesucristo no nació el 25 de diciembre, del sitio United Church of God. La historia muestra de manera convincente que el 25 de diciembre se popularizó como fecha de Navidad, no porque Cristo naciera en ese día, sino porque ya era popular en las celebraciones religiosas paganas, como el cumpleaños del sol. Los relatos bíblicos señalan el otoño del año como el momento más probable del nacimiento de Jesús. El comentario de un solo volumen del intérprete dice que este pasaje argumenta que está en contra de la posibilidad de que el nacimiento de Cristo ocurriera el 25 de diciembre, ya que el clima no lo habría permitido, o no habría permitido que los pastores vigilaran sus rebaños en los campos durante la noche. Lucas 2, 1 a 4 dice que los padres de Jesús llegaron a Belén para registrarse en un censo romano. En invierno, cuando las temperaturas a menudo descendían por debajo del punto de congelación y las carreteras estaban en malas condiciones, no se hacían censos de esta clase. Realizar un censo en estas condiciones habría sido contraproducente. Si Jesús no nació el 25 de diciembre, ¿indica la Biblia cuándo nació? Los relatos bíblicos señalan el otoño del año como el momento más probable del nacimiento de Jesús, basándose en la concepción y el nacimiento de Juan el Bautista. Esta es una de las pistas que deja nuestro Dios referente a la fecha o la época en que debió nacer nuestro Señor Jesucristo. Como Elizabeth, la madre de Juan, estaba en su 6º mes de embarazo cuando Jesús fue concebido, Lucas 1, 24 a 36, podemos determinar la época aproximada del año en que nació Jesús y sabemos cuándo nació Juan. El padre de Juan, Zacarías, era un sacerdote que servía en el templo de Jerusalén durante el reinado de Abías, Lucas 1:5. Los cálculos históricos indican que este periodo de servicio correspondió al periodo entre el 13 al 19 de junio de ese año. The Companion Bible, 1974, apéndice 179, página 200. Fue durante ese tiempo de servicio en el templo que Zacarías se enteró de que él y su esposa Elizabeth tendrían un hijo. Lucas 1, 8 a 13. Después de completar su servicio y viajar a casa, Elizabeth concibió en Lucas 1, 23 y 24. Suponiendo que la concepción de Juan tuvo lugar cerca de fines de junio, agregar 9 meses nos lleva a finales de marzo como el momento más probable para el nacimiento de Juan. Agregar otros 6 meses, la diferencia de edad entre Juan y Jesús, nos lleva a fines de septiembre como el momento probable del nacimiento de Jesús. Y hay otros eventos, como les dije antes, especialmente registrados. No tuve la oportunidad, pero hay un estudio del doctor Víctor Paul Wierwille que se llama Jesucristo, nuestra simiente prometida, y que habla de eventos de las estrellas, eventos en las estrellas. La escritura está escrita en las estrellas, la palabra de Dios está escrita en las estrellas. El Salmo 19 dice que los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de tus manos.
hay un libro del doctor E.W. Bullinger que desafortunadamente yo no lo he encontrado disponible en español. Lo leí hace muchos años, pero alguien me lo prestó hace más de 30 años, pero no lo he podido conseguir, que se llama El lenguaje de las estrellas por E.W. Bullinger. Está en español, me parece que en inglés sí está disponible, pero en español estaba en español, pero no está a la venta actualmente. Y este libro habla de este lenguaje que tenían las estrellas y de cómo las estrellas nos cuentan cosas, nos hablan cosas. Está la historia del Mesías, nuestro Dios escribió en las estrellas la historia que nosotros vemos plasmada en la Biblia, excepto el gran misterio revelado. Esto es lo que enseña Bullinger en este libro. E incluso este lenguaje lo conocían aquellos sabios que llegaron a visitar a Jesús en Belén, que está registrado en el Evangelio de Mateo y que se les hace llamar magos erróneamente, pero eran gente que eran estudiosos de las estrellas, tenían este conocimiento y esta sabiduría que les había sido heredada desde Daniel, que estuvo en Babilonia siglos atrás. En ese estudio, que desafortunadamente no me dio tiempo de cubrir hoy porque es algo extenso, pero habla acerca de el evento en Apocalipsis 12, que está hablando de un evento astronómico que se refiere al nacimiento de nuestro Salvador, y de ahí se puede obtener una fecha más precisa del nacimiento de nuestro Salvador, como el 11 de septiembre del año 3 antes de Cristo. Entonces vemos que diferentes estudiosos hacen cálculos porque la escritura merece que la escudriñemos con atención, con cuidado, con esmero, porque si nuestro Dios dejó todos esos detalles alrededor del nacimiento de nuestro Salvador, simplemente tienen una relevancia y una importancia para Él. Y muchos estudiosos, como les leí en fragmentos de estos artículos, hacen ese esfuerzo por verificar conforme aunados a la historia, acontecimientos de la historia. Y por cierto, quiero decir que la astronomía no es la astrología. Alguien alguna vez me escribió alarmado, ¿cómo que la astronomía? Si eso que no es diabólico, no. La astrología es la falsificación de la astronomía. La astronomía es el estudio de las estrellas y Dios es quien puso las estrellas en el universo. Él es quien creó el universo. Así que Él tiene el universo ordenado y Él habla de las constelaciones en la palabra de Dios. Nuestro hermoso Salvador ha sido el regalo más maravilloso que la humanidad ha recibido jamás, e individualmente. Como humanidad y como personas no hemos recibido ni recibiremos un regalo más grande que la vida de nuestro maravilloso Salvador. Su don de vida eterna y el nuevo nacimiento es el regalo más grande y precioso que un ser humano puede recibir al creer en Él. Nuestro Señor Jesucristo es el pan de vida, Él es la resurrección y la vida, el Cristo, el Salvador del mundo, la luz del mundo. Él es la puerta de las ovejas. Nuestro Señor Jesús es el camino, la verdad y la vida. Él es la vid verdadera. Él es nuestro intercesor y gran sumo sacerdote, nuestro hermano mayor que no se avergüenza de llamarnos hermanos. Él es el amado de Cantares, el novio de la novia en Cantares, el resplandor de la gloria de Dios y la imagen misma de su sustancia, el león de la tribu de Judá, el renuevo de David, el unigénito de Dios y el primogénito entre sus hermanos, el alfa y el omega. Él es nuestro hermoso y glorioso y precioso Señor y Salvador, nuestro Rey Jesucristo. Le damos gracias a Dios por su regalo, por su don inefable. Segunda Samuel 23:3 dice, habrá un justo que gobierna entre los hombres, que gobierna en el temor de Dios. Será como la luz de la mañana, como el resplandor del sol en una mañana sin nubes, como la lluvia que hace brotar la hierba de la tierra. Apocalipsis 5:12 dice, el cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar y todas las cosas que en ellos hay, oí decir, al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén. Yo te quiero dar gracias, mi Dios, por el regalo maravilloso de tu Hijo. Muchas gracias por poder celebrarlo independientemente de los detalles de su nacimiento.
y la precisión de las escrituras y la información que nos has dejado. Yo quiero alabarte, Padre, y quiero regocijarme con mis hermanos presentes, con mis hermanos que escucharán esta grabación, por nuestro precioso Salvador, porque Él fue enviado a esta tierra, nació en esta tierra con un propósito, y ese propósito fue cumplido, y hoy nosotros podemos llamarnos hijos de Dios a causa de lo que Él hizo. Gracias, Dios mío, te alabamos, te bendecimos por esto y te agradecemos por este bendito regalo de amor para con nosotros. En el nombre de Jesús, amén. Que tengas una feliz Navidad y un muy bendecido y próspero año nuevo.